Bienvenidos a Ciencia en la Cocina. Hoy vamos a hablar de huevos rebotantes. ¿Rebotantes, Xavi? Bueno, ¿Qué es? Esto es una cosa más divertida que otra cosa, no es un plato. ¿Pero se puede comer? Hay gente para todo. Sí, gente para todo, bueno, un poquito sabor a vinagrillo ya le va a quedar, pero bueno, mira, uy, partes de un huevo, Sí, sí. huevo, y lo que haces es sumergirlo en, iba a decir vinagre, pero seguro El que tú vinagre, dices algo. ojo, el vinagre es un producto que procede de la fermentación acética del vino, preferentemente del alcohol que se encuentra en el vino, y da lugar al ácido acético, que es el vinagre, como te he dicho. ¿Quién lo hace esa fermentación? Una bacteria, Acetobacter. Mira, ya lo he metido en vinagre, ¿Sí? ya he empezado a formarle una pequeña capa ahí. Claro, Extraño. porque la cáscara del huevo, el compuesto mineral mayoritario es el carbonato cálcico. ¿Y qué ocurre? Que ataca el vinagre, ataca el ácido acético, se desprende CO2 y esa cáscara poco a poco se va eliminando. Fíjate, todo lo que ha dejado aquí, que yo supongo que será no sé, algún gas seguro. Claro, el CO2 que procede del carbonato cálcico Mira, que forma la cáscara. estos ¿Cuánto de cáscara, tiempo? estos tienen unos 2 días. Bien, bien. Unos 2 días y estos ya botan, ¿eh? Mira. Boing, 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 boing. Y fíjate, se ve la yema. Claro, la yema se ve ahí. yema. La yema está en la posición central porque hay una especie de hilillo que la tiene ahí mantenida que se llama chalaza. La chalaza. del Chalaza. huevo. Bueno, esto lo limpias, lo dejas así un poquito bonito y bueno, ya tienes los huevos, los famosos huevos rebotantes que son, bueno, fíjate cómo se han hinchado. ¿Por qué son elásticos? Lo que ha ocurrido es que Claro. el ácido acético, el vinagre, ha seguido difundiendo hacia el interior del huevo y ha llegado hasta las proteínas de la clara. Las ha desnaturalizado y se ha formado una capa más gruesa, pero también elástica, que es lo que le da la propiedad de elasticidad al huevo. ¿Cómo era? ¿Huevo qué? Rebotante. Hombre, esto luego lo puedes cocer, Bota. ¿eh? Lo puedes meter en una disolución de agua con miel y entonces se produce ahí un trasvase, una osmosis. Unos moses. Yo lo utilizaría más para jugar que para comer. Pero bueno, Pero bueno, oye, si aquí... mira, cada uno tú que haga lo coge, que quiera tú conveniente. coge. Pasa, pasa. A ver.